Buenos días, señor Arismendi. Estamos con el señor Pedro Arismendi de Ernst & Young. Vamos a entrevistarlo alrededor de los temas que se trató en este Congreso Nacional de Infraestructura organizada por AFIN. Y bueno, la primera pregunta es la siguiente. Digamos, ¿ha habido un diagnóstico elaborado por AFIN y la Universidad del Pacífico en la que se establece que hay 160.000 millones de dólares aproximadamente de déficit de infraestructura en el Perú? Pero el problema es cómo se lleva adelante, cómo se implementa esto. Y eso ha sido más o menos el objetivo central de este Congreso. ¿Qué nos puede decir a grosso modo sobre él? Efectivamente, como bien dice, hace un año aproximadamente AFIN contrata a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico para hacer un estudio de cuál era la brecha de infraestructura de Perú. Ahí se delimita que tenemos un déficit o una brecha, una necesidad de 160.000 millones de dólares. En este segundo congreso, Ernst & Young lo que ha hecho ha sido dar un estudio donde decimos cómo se puede cerrar esta brecha y qué cosas hay que hacer. Básicamente, nuestra recomendación al gobierno y a la sociedad en general es, primero tengamos un plan. Se habla de que hay muchos planes sectoriales, pero no terminamos de tener un plan único de infraestructura, un plan nacional, donde se diga qué queremos hacer en los próximos 5 años, dónde queremos ir y de qué forma. Hemos sugerido una metodología para cómo podemos crear ese plan, cómo lo podemos priorizar, teniendo en cuenta tanto conceptos económicos, sociales, regionales, para buscar un poco la forma más distributiva de poder llevar a cabo este plan. En el plan y en la exposición suya se habla de que desarrollando un plan agresivo en infraestructura, en 2 años recuperaríamos la capacidad del PBI potencial. En 5 años estaríamos a la par con los países de la Alianza del Pacífico, lo cual quiere decir que estamos bastante retrasados. Y en 20 años estaríamos consiguiendo el lugar, el nivel de los países de la OCDE. ¿Esto es posible? ¿Cómo esto es posible? No es una meta demasiado ambiciosa. ¿Es posible considerando la situación económica del país, los recursos y la voluntad? Eso es posible, o sea, es importante, la meta ya está fijada, ahora hay que decir cómo vamos a alcanzar esa meta. La meta es alcanzable. Para alcanzar esta meta hay que invertir aproximadamente el 8% del PBI en infraestructura. El gobierno ahora mismo está invirtiendo alrededor del 5%, con algunos cambios se podría llegar al 6%. Se quiere incentivar mucho la participación de APPs y del sector privado para poder estirar un poquito esta cifra, algo más. Se quiere potenciar las obras por impuestos, es decir, hay una serie de áreas de mejora donde si las ponemos y las activamos todas ellas, podemos estar muy cerca del 8% requerido para poder llegar a estas cifras. No debemos perder de vista tampoco que la infraestructura es un catalizador, es decir, cuanto más dinero se invierta en infraestructura, más va a crecer la economía, con lo cual podemos estar on track para poder llegar a esas cifras. Inclusive hay cálculos, hay mediciones económicas que señalan que por cada punto, hay un incremento significativo en el PBI, ¿no? Sí, aproximadamente por cada punto de inversión en el PBI, el retorno debe ser 1.4. Es decir, si existiera, por ejemplo, una política de endeudamiento público, hay algunas voces conservadoras que señalan que incrementar la deuda pública podría llevarnos a las sombras del ayer, del pasado. Si existiese una política de endeudamiento público para lanzar un plan agresivo de infraestructura, ¿estaríamos yendo por el camino correcto o estaríamos deslizándonos a algunos errores del pasado? Es una posibilidad. Actualmente estamos en torno a un 22-23% de endeudamiento público, que es una tasa tremendamente baja. Yo no vería ningún problema en duplicar dicha tasa, seguiríamos estando por debajo del 50%. ¿Qué es lo importante? Que las inversiones que se lleven a cabo con ese dinero sean unas inversiones inteligentes y que vayan a generar riqueza y servicios para el país. Esto es como comprarse una casa con una hipoteca, uno la va pagando a lo largo del tiempo, pero ya disfruta del bien desde el primer momento. A ir construyendo la casa, primero la sala, luego el comedor, luego el baño, por partes.
Estamos en una situación donde subir un poco el endeudamiento no sería complicado, no se tiene que ver mal, pero repito, siempre y cuando se defina muy claramente a qué se va a destinar ese dinero y que ese dinero va a ir a infraestructuras que nos van a ayudar a generar riqueza. Pero digamos, en lanzar una ofensiva, un plan agresivo de infraestructura, digamos, en los próximos años, en las próximas décadas, tiene al sector privado como uno de los protagonistas principales, ¿no? El tema de las asociaciones públicas privadas. ¿Hasta cuánto, digamos, hasta cuánto es posible que esta forma de inversión pueda resolver los temas de infraestructura y cuál debería ser el papel del Estado en esta realidad? Bueno, el ministro Alfredo Torne mencionó en el evento y en otros momentos que quiere intentar llegar a que el 23,9, casi el 24% de las inversiones en infraestructuras vayan bajo la modalidad de asociaciones público-privadas. Esto sería buenísimo. Para que esto se consiga, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y son las recomendaciones que hemos hecho en nuestro estudio. Agilizar las APPs. Somos tremendamente lentos, somos tremendamente burocráticos, los contratos están llenos de adendas, necesitamos darle mucha más credibilidad al sistema. De ahí que la recomendación vaya por el potenciar proinversión, pero redefiniéndolo. Tenemos que rediseñar y mejorar la actividad de proinversión. Estamos llenos de sobreregulaciones. En su presentación yo leí que el Perú es primero en sobreregulaciones y en tiempo, digamos, más de 3 años, ¿no? Digamos, usted tiene una línea incluso de tiempo y tiene directa vinculación con el desarrollo de los países. Cuéntenos sobre eso, por favor. Bueno, va un poco en línea, lo comentaba anteriormente, ¿no? Somos tremendamente burocráticos, lentos y con sobreregulación. Si a esto le añadimos una supervisión quizá excesiva de la Contraloría, nos lleva a que muchas de las decisiones que deberían tomarse de una forma rápida y ágil no se toman por miedo, por el temor de que pueda haber una intervención errónea o porque no tenemos muy claro si es una decisión nuestra o de otro ministerio o de otro concedente. La idea final es que Proinversión sea el gestor principal, el que tome las decisiones, el que actúe y el que ayude a empujar, y ojalá seamos capaces de reducir estos tiempos por debajo de la mitad. Estableciendo comparaciones precisas, el Perú, digamos, es el campeón en sobreregulación y en tiempos para aprobar una OPP. Pero si comparamos con los países desarrollados, ¿cuán lejos estamos? Bueno, si nos comparamos con los países que están en el top del ranking, hay países que lo que Perú tarda 1.300 días, ellos son capaces de hacerlo en 90 o 100 días. Estamos hablando de Nueva Zelanda, del Reino Unido, de Canadá, de países que tienen ya una larga tradición y experiencia en este tema y son mucho más formales. Sin irnos más lejos, podemos ver países vecinos nuestros, como el caso de Chile, que tarda menos del 50% del tiempo que tardamos nosotros. ¿Esto qué indica? Que tenemos mucho campo para mejorar. Bueno, finalmente quería plantearle algunos temas vinculados digamos, la infraestructura con la teoría del desarrollo, ¿no? Si yo le preguntara lo siguiente, hemos llegado a un momento de crecimiento que ya no puede continuar si es que no hay un shock de infraestructura, digamos, el Perú está llegando a un momento límite de su modelo si es que no desarrollamos un agresivo plan de inversiones en infraestructura. Bueno, lo que ocurre es que nos vamos a quedar obsoletos, es decir, estamos hablando de que tenemos un gap o una brecha de infraestructura de 160.000 millones, pero yo le podría decir que Chile tiene una brecha similar a la nuestra y sin embargo su dotación de infraestructuras es muchísimo mejor que la del Perú. Chile, ¿qué quiere? Saltar al siguiente nivel. Los candidatos a las elecciones americanas están hablando ambos de que van a hacer una inversión cercana a los 250.000 millones de dólares en Estados Unidos con las infraestructuras que tiene, pero son conscientes de que sus aeropuertos, sus carreteras, su sistema del metro se va quedando obsoleto, es decir, la mejora es continua. Nosotros estamos todavía en una fase de no mejorar nuestras infraestructuras, lo que necesitamos es crearlas. Perú, la ciudad de Lima, necesitamos una red de metro que transporte a toda la gente, necesitamos más y mejores puertos, un gran puerto en el norte, un gran puerto en el sur, necesitamos telecomunicaciones, sanidad, colegios, la verdad es que necesitamos mucho de todo. O sea, al Perú, digamos, le falta completar su infraestructura, pero por otro lado,
la infraestructura requiere una permanente actualización. Digamos, no hay mercado, no hay instituciones, no hay infraestructura legal que funcione si es que a su lado no tiene una infraestructura física, ¿no? Es decir, uno puede tener derechos de propiedad en una región, pero si no existe la carretera y las energías, no se puede, transportar valor. Transportar, absolutamente, ¿no? Una buena red de transporte es básica para mover a la gente, para mover los bienes, para mover a los servicios. Tenemos ejemplos muy claros de productos hortofrutícolas de la zona norte del Perú o de la ciudad de Arequipa que se transportan en camión hasta el Callao para poderlos exportar. Entonces no tenemos que mover la mercancía más de 1000 kilómetros para poderla subir a un barco. La podemos subir directamente en Piura o directamente en los puertos de la provincia de Arequipa. Eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Eso es progreso y para eso necesitamos infraestructura. Muy bien, muchas gracias, señor Pedro Arizmendi, por esta entrevista, infinitamente agradecido de parte. Gracias a ustedes.